Les invito a tomar sus Biblias en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Nos encontramos en el capítulo 10 de este libro, Hechos capítulo 10. Como es una sección algo extendida, vamos a dividirlo en dos partes. El día de hoy estaremos leyendo hasta el versículo 23 de este capítulo. Hechos capítulo 10. Voy a leer la palabra, después oramos y nos introducimos al tema de esta mañana. Dice así la palabra de Dios: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes en ir con ellos, porque los he enviado yo. Entonces Pedro descendió de donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces
Haciéndoles entrar, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos en Jope. Y hasta aquí hemos leído la santa palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, te agradecemos una vez más por traernos a este lugar. Danos una disposición para escucharte, pero también para obedecer lo que tú nos mandes. Dios, ayúdanos a ser obedientes. Ayúdanos a ser no solo oidores, sino también hacedores de tu palabra. Y cultiva en cada uno de nosotros un deseo por permanecer en tu palabra, en este libro, y que nada nos aparte de él. Te ruego en especial por este momento en el cual vamos a estudiar juntos tu palabra. Sabemos que Satanás va a hacer todo lo posible para distraer nuestra atención, Dios, pero ayúdanos. Haz un esfuerzo en conjunto de meditar en tu palabra y estar aferrados a ella y a las enseñanzas, las implicaciones para nosotros. Te agradecemos por esta oportunidad nueva que nos das de abrir tu palabra y ser instruidos por ella. Oramos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. El título del sermón es Gentiles en el plan de Dios. Gentiles en el plan de Dios. Y esta historia contiene un elemento importante para identificar a los gentiles, y en las palabras de este ángel mismo, de Dios mismo, es que Dios está haciendo algo distinto. Dios le dice a Pedro, no llames inmundo o común a lo que yo he limpiado. Y quiero decir que la ilustración que Dios utiliza para ejemplificar a los gentiles en su plan es este manto, ¿verdad?, que cae con los animales. Y lo que se puede intuir es que hay una mezcla de animales puros y animales inmundos en este gran lienzo. Y estas palabras del Señor Jesús o de Dios, levántate Pedro, mata y come. Está hablando de la comida. Y creo que la comida es algo que puede unir a las personas, pero también puede dividir a las personas. Y lo podemos ver una y otra vez, ¿verdad? Cuando recibimos a alguien a nuestra casa y le preparas un delicioso platillo, lo que tú esperas es que las personas te halaguen por ese platillo, pero sin duda te tomas muy personal cuando comen muy poco, ¿verdad? Ese es el poder de la comida. La comida tiene un poder para unir o para dividir a personas, y no solo personas, sino pueblos. Es la razón por la que también nos ofendemos mucho cuando critican nuestras tortas de la barda, ¿verdad? ¿Les ha pasado que alguien... O nos burlamos incluso de la comida de Ciudad de México? En estos días pasados o semanas hubo una noticia acerca de 3 jóvenes de Washington que al parecer estuvieron, aunque tenían ascendencia mexicana, estuvieron criticando la comida de México, y eso les valió para ser odiados por toda la nación. ¿Sí? Porque la comida divide a personas, divide naciones. Hermanos, y lo que vamos a ver el día de hoy es esto: cómo la comida sí tiene un poder para dividir a personas. Y cómo es que lo que Pedro ve en este momento tiene implicaciones futuras para toda la iglesia. Porque se le da un claro mandamiento a Pedro: levántate Pedro, mata y come estos animales que
según la ley mosaica, eran inmundos. Ahora, la pregunta es, ¿por qué razón Dios había prohibido ciertos alimentos? ¿Cuál es la razón por la que Dios, según los mandatos, la ley, dijo no comer algunos animales que se consideraban inmundos ceremonialmente? Y podríamos pensar que debido a la higiene, el cerdo fue prohibido por Dios debido a la higiene, debido a el alto contenido de colesterol o de grasa o lo que sea que puede ser dañino al cuerpo. Pero yo creo que esta no es la razón por la que Dios prohibió ciertos animales. De hecho, si vamos ahí al libro de Levítico, capítulo 20, podemos encontrar esta división o esta diferencia. Levítico capítulo 20 y versículo 25 dice: por tanto vosotros haréis diferencia. Está Dios diciéndole a Moisés: mira, yo quiero que mi pueblo haga una diferencia entre los animales inmundos y limpios, ¿sí? Entre animal limpio e inmundo, entre los animales que sí pueden comer porque son alimentos o animales limpios, y los que no deben de comer porque yo digo que son inmundos. Entre el ave inmunda, y no contaminaréis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, los cuales os he apartado por inmundos. ¿Y a qué se debe de esta división? ¿A qué se debe esta diferencia entre animal limpio e inmundo? ¿Qué es lo que Dios quería de su pueblo con este mandato? Bueno, lo dice el siguiente versículo, el versículo 26. Habéis pues de serme santos. Esta es la razón por la cual el pueblo no debía de comer ciertos alimentos, debido a que Dios quería que ese pueblo fuera distinto a las demás naciones. Entonces no era tanto de higiene, no era tanto de salud, sino de distinción, de separación. Porque los demás pueblos no hacían diferencia. Los demás pueblos comían todos los animales. Y Dios dijo: yo quiero que mi pueblo se distinga de los otros pueblos, y ustedes van a hacer una separación. Esta es una palabra que también ilustra la santificación. Apartados. Van a apartar a los animales limpios, los animales que yo les digo, solo podrán comer estos animales porque ustedes deben de ser diferentes. Ustedes deben de serme santos a mí. Ahora, no hace... La comida tiene el poder para hacer esto. El alimento tiene poder, como he dicho, para separar a las personas, separar a las naciones. Unas semanas pasadas nosotros vimos aquí en el libro de los Hechos cómo Pedro va a Samaria, siguiendo esa ruta de Felipe. Los discípulos están entrando y están teniendo compañerismo con personas que históricamente, como judíos, ellos habían rechazado. Porque los rabinos enseñaban que si un judío entraba en la casa de un samaritano y comía con ellos, era igualmente pecaminoso como aquel judío que comía cerdo. Era la enseñanza de un rabino. Si tú comes con un samaritano, es como si estuvieras comiendo cerdo. Es como si estuvieras comiendo algo inmundo, algo que Dios abomina. Pero vemos cómo Pedro obedece a Dios. Él está dispuesto a obedecer a Dios y va
con estos judíos mestizos, que eran los samaritanos, un pueblo mestizo de judíos mezclados con pueblos paganos, pueblos vecinos. Pero Pedro quiere obedecer a Dios. Ahora vemos también cómo desde el inicio Lucas quiere que nosotros entendamos cómo el plan de Dios es un plan para no solo salvar al pueblo judío, sino para todas las personas. Lucas, desde su evangelio, el primer tomo de estos dos tomos, Hechos es el segundo tomo, Lucas, el evangelio, es el primer tomo de este mismo escrito de Lucas. Y Lucas capítulo 2, versículo 29, está hablando acerca de Simeón, cuando el bebé Jesús está siendo presentado en el templo. Simeón lo carga. Y ahora nota lo que dice Simeón. Lucas capítulo 2 y verso 29. Hay algunos indicios del plan de Dios para los gentiles. Dice, ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles. Así que desde el inicio estuvo allí. Desde el inicio estuvo en el plan de Dios salvar a los gentiles. Pero los judíos no lo veían así. Los judíos no lo veían de esa manera. Aún en el libro de los Hechos vemos otra vez ese indicio de Lucas, de ese plan redentor de Dios para salvar a todas las naciones, a los gentiles. Cuando Dios le habla a Ananías y Saulo está ciego, ¿verdad? Ha entrado en Damasco, pero no de esa forma victoriosa como él creía, sino entra humillado, entra ciego. Y luego esa visión que recibe Ananías ve a él. Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar el evangelio. ¿A quiénes? Al pueblo de Israel, a mis hijos, pero también a reyes, pero también a gentiles. También a gentiles. Ahora, irónicamente, el que va a dar entrada a ese evangelismo para los gentiles no es Pablo, como nosotros habíamos creído, sino Pedro. Dios está usando a Pedro en este momento para abrir la puerta para la evangelización de los gentiles. Entonces siempre estuvo en el plan de Dios salvar a los gentiles, salvar a todas las personas, no solo al pueblo judío. Y eso es lo que vemos en este capítulo. La salvación para todas las personas. La salvación también para los gentiles. Jesús mismo había dicho esto. Me seréis testigos en Jerusalén, pero luego en Judea, también en Samaria, pero luego hasta lo último de la tierra. Ahora ya algunas personas han sido salvas entre los gentiles. Los samaritanos ya habían recibido el evangelio, pero ellos eran vistos como una mezcla de judíos, así que no eran considerados totalmente gentiles. Vimos también el caso de un etíope, un eunuco, pero creo que no hay polémica aquí, porque como quiera, él va a seguir su camino y él va a estar muy lejos. Así que hasta aquí, en los gentiles o en otras personas no judías, no ha habido mucha polémica respecto a si ellos también van a ser parte del pueblo de Dios o no. Pero es en este capítulo donde comienza la polémica, una polémica que va a durar mucho tiempo más, años más en la iglesia primitiva. Los judíos y gentiles que ahora tienen que convivir en el mismo cuerpo
de Cristo, que es la iglesia. Y hay muchos retos, ¿verdad? Un poco más adelante vemos incluso en las cartas de Pablo esas confrontaciones debido a la diferencia que hay, a la desunión que hay entre el cuerpo de Cristo. Pero hermanos, lo que quiero decir es que estamos en un capítulo muy importante. De hecho, un pastor, Mark Dever, él dice que este es el segundo capítulo más importante de la Biblia. Ahora, para nosotros sería una exageración decir eso, ¿verdad? El segundo capítulo más importante de la Biblia. Sería una exageración para nosotros decir eso. Pero luego vemos cómo hasta este momento la iglesia puede ser considerada como una rama más del judaísmo. ¿Sí? Es lo que es la iglesia hasta este momento. Ningún judío cree que un gentil no puede ser salvo, pero hasta este momento parece que creen que la forma en la que un gentil va a ser salvo es siendo un prosélito, acatando las leyes mosaicas por medio de la circuncisión, por medio de los ritos, por medio de la dieta, la comida que debe de comer y la comida que debe de evitar. Y lo que vemos es que este hombre, Cornelio, es un hombre no circuncidado. Él es un gentil, pero aún no es un prosélito. Porque el siguiente capítulo, el capítulo 11, versículo 3, nos dice que él no ha sido circuncidado. Entonces, este es un hombre muy religioso que tiene cierto compañerismo con los judíos, pero no es del todo un prosélito. No se ha circuncidado. Y entonces, este es un capítulo muy importante. Un capítulo muy importante. Es hasta este momento donde entrará la polémica si los gentiles también pertenecen al pueblo de Dios o no. Y esta historia tiene repercusiones futuras. Porque lo que hace Pedro después de este capítulo es ir a Jerusalén y hablar de lo que él vio en la casa de Cornelio. Y aún algunos capítulos más, cuando Pablo va y predica a los gentiles y va en ese primer viaje misionero, regresa a Jerusalén. Y entonces hay esta polémica, capítulo 15, hay un conflicto entre los judíos, porque ellos dicen, ¿cómo puede ser posible esto? Bueno, y ahí Pedro se levanta y nuevamente recuerda la historia de Cornelio. Así que este capítulo es un capítulo importante. Hasta este momento, la salvación está llegando a otros lugares, pero principalmente a judíos en otros lugares. Este es el momento donde la iglesia tiene que romper las barreras étnicas, las barreras culturales, y entender que la salvación es de Dios y la salvación es para todo aquel que cree. Además, es la narración más extensa del libro de Hechos. Es bastante la sección que podemos ver en este capítulo 10. Y lo que vamos a ver es dividir a estos dos personajes, los dos personajes que hablan los primeros 23 versículos. Y el primer personaje, claro que es Cornelio. El segundo personaje será Pedro. Pero en primer lugar vemos a Cornelio. ¿Sí? Vemos a Cornelio. Y dice el versículo 1, nos introduce la escena, el lugar de esta historia. Hubo en Cesarea. Bien, entonces nos habla de un cierto lugar llamado Cesarea. Y esta es la segunda ciudad más importante de Israel. Y es importante porque
Hay, es la ciudad, la segunda ciudad más habitada, pero también es una ciudad romana. La mayoría de las personas que habitan en Cesarea son romanos. Y esta ciudad fue un regalo de César Augusto que se la dio a Herodes el Grande. Y Herodes hizo construcciones en esta ciudad y había por lo menos un anfiteatro, ¿sí? Había un acueducto y también Herodes el Grande hizo de Cesarea un gran puerto. Así que es una ciudad importante debido a lo que tiene, a ese anfiteatro, a ese acueducto y también el puerto marítimo. Es una ciudad importante, pero también hay militares aquí. Es una zona militarizada, lo podríamos decir de esta manera. Flavio Josefo dice que en este lugar hay por lo menos 6 compañías de centuriones. Una compañía era una forma de dividir a una legión. Si una legión se componía por 6,000 personas, 6,000 soldados. Una corte eran 600 soldados. Y una compañía eran 100 soldados. Y nos dice Flavio Josefo que en este lugar había 6 compañías de soldados, es decir, 600 soldados en Cesarea, obviamente para resguardar el acueducto, el puerto marítimo, y también en este lugar tenía su casa Poncio Pilato. Y cualquier procurador de Palestina tenía su casa en este lugar. Entonces, claro que debía ser una ciudad muy segura. Y para eso se necesitaban esos soldados para proteger y resguardar la ciudad. Ahora, si tú recuerdas, la última vez que el libro de Hechos habla acerca de Felipe, nos dice que Felipe fue a Cesarea. Posiblemente Felipe estuvo en Cesarea, haciendo de Cesarea su hogar. También nos habla que el libro de los Hechos, que Saulo fue a Cesarea y de ahí se embarcó a Tarso, su ciudad natal. No sabemos si Pablo o Saulo estuvo predicando en Cesarea, pero lo que sí sabemos es que Felipe ya había predicado en esta área. Así que Cesarea es el lugar donde vive Cornelio. Y dice la segunda parte del versículo 1, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Este nombre, Cornelio, significa el hombre del corno o el hombre del cuerno. ¿Sí? En la antigüedad, el cuerno era una señal de autoridad, de respeto y de poder. Incluso vemos en la Biblia ciertas imágenes. Por ejemplo, cuando se habla en el Apocalipsis de las bestias con cuernos, habla de poder. ¿Sí? Y este hombre, Cornelio, tiene un significado de su carácter y de lo que podría ser su temperamento. Él es un hombre valiente. Él es un hombre con autoridad porque tiene a cargo 100 soldados. ¿Sí? Nos dice que es un centurión de la compañía llamada la Italiana. Este es un hombre romano. Él no es judío. No es tampoco un prosélito. Él es un hombre 100% romano. Está a cargo de la compañía La Italiana, porque posiblemente él es de Italia y fue movido a Cesarea debido a su trabajo. En aquel momento, los
las autoridades reclutaban a los soldados a la edad de 17 años y por lo regular servían 20 años. Así que a la edad de 37 años, Cornelio podía ya salir de este trabajo, pero en este momento todavía Cornelio está en este trabajo. Y Cornelio es una persona tan importante, una persona influyente. Tiene a su cargo a 100 soldados. Ahora, es interesante también cuando vemos en la Biblia centuriones. En la Biblia hay varios centuriones. Y se dicen cosas muy positivas acerca de los centuriones. Si tú recuerdas, por ejemplo, a el centurión que tenía una hija enferma y Jesús la sana, Jesús dice acerca de este centurión que no ha visto en todo Israel una fe semejante a la de este hombre. ¿Recuerdas lo que dijo el centurión al pie de la cruz cuando Jesús exclamó, consumado es? Él dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Más adelante hay un hombre, un centurión, cuando Pablo es trasladado a Roma. ¿Recuerdas cómo el barco se hunde y naufragan todos? Y entonces Pablo está ahí y uno de los soldados quiere matar a todos los presos para que no creen conflicto, y un centurión llamado Julio quiere reservarle la vida a Pablo y evita que lo maten. Así que la Biblia, o Lucas mismo, habla muy bien de los centuriones. Y nos damos cuenta que este centurión es otro caso más. Un hombre con un amor a Dios. Es lo que dice. Nos habla en primer lugar de su devoción. Nos da una descripción de este hombre, Cornelio. Y nota lo que dice de este hombre. Versículo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Nota sus cualidades. Versículo 2. Que era un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Este hombre es piadoso y es temeroso de Dios. Casi da una descripción similar a la que Dios da acerca de Job. ¿Sí? Un hombre piadoso, temeroso de Dios y apartado del mal. Es bastante parecido esta descripción que se da de Cornelio. Un hombre piadoso. Un hombre temeroso de Dios junto con toda su casa. Ahora, lo que es un hecho es que este hombre no es salvo. No es salvo. Y la Biblia, cuando habla de piedad o que es temeroso de Dios, en este punto se refiere a un hombre que es monoteísta, ¿sí? Que creía en Dios, posiblemente el Dios de los judíos. Un hombre, y como dice un poco más adelante, que daba limosnas a los pobres. Un hombre que hacía oraciones. Un hombre bastante bueno, religiosamente hablando. Pero es un hombre que necesita salvación. Es un hombre que no conoce el Evangelio. No conoce a Jesucristo y por lo tanto no goza de la salvación. Y creo que todos nosotros conocemos a personas así. A personas que podrían ser religiosas. Y muchas veces nosotros usamos estos términos para referirnos a ellos. Es que es una persona buena. Es una persona muy buena que nada más les faltaría ser cristiano. Pero es una persona muy buena. Y Cornelio es así. Una persona religiosa. Una persona muy religiosa tiene, como dice un poco más adelante, el favor de todo el pueblo judío. Aunque él es gentil.
Él ama al pueblo judío. Quizá él da dinero a los judíos. Seguramente él asiste a una sinagoga de los judíos. Pero recuerda, tampoco es un prosélito, porque no está circuncidado. Y sobre todo, lo más importante, aún no es salvo. Aún no es salvo. Hermanos, y una vez más, es necesario que nosotros entendamos la diferencia entre una persona religiosa y una persona salva. Porque muchas veces creemos que la religiosidad basta. La religiosidad, que yo sea una buena persona, una persona moral, que yo haga lo que se supone que debe de hacer un cristiano, es suficiente para salvarme. Hermano, eso es incorrecto. Nosotros necesitamos a Jesucristo. Nosotros necesitamos creer en la obra de Cristo para poder ser salvos. Lo que tú hagas no es suficiente. Lo que es suficiente es lo que Él hizo. Que Él murió. Que Él puede salvarnos. Que Él puede amarnos. Que Él puede perdonar nuestros pecados. Es debido a lo que Él hizo. Y vemos entonces la devoción de este hombre. La devoción hacia Dios, pero es el Dios judío. Sin embargo, aún necesita conocer a Cristo. ¿Recuerdas lo que Cristo dijo cuando Tomás le dijo a Jesús en Juan 14, muéstranos al Padre y nos basta, pero por favor, muéstranos al Padre? Y Tomás dijo, Tomás, tanto tiempo he estado con ustedes y aún no saben esto. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús lo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y si tú quieres conocer al Padre, si tú quieres realmente conocer a Dios, necesitas conocer a su Hijo, que es Jesucristo. Fuera de Él no hay salvación. Fuera de Cristo no puede haber salvación. Y vemos entonces a este hombre religioso sumido en su religiosidad. Pero hay algo que le falta aún. Sí, hay una muy buena descripción de él, pero esto solo nos habla de su religiosidad. Él es un hombre piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa. Sí, es un hombre que hace muchas limosnas al pueblo y ora a Dios siempre, pero adivina qué. También los fariseos hacían esto y no eran salvos. Y quizás tú estás en esta mañana como una persona religiosa delante de Dios y tú crees que debido a lo que haces, eres salvo por tu sinceridad. Como si a Dios lo único que le importa es tu sinceridad, que seas sincero. Nada más, no. A Dios no le importa tu sinceridad, a Dios le importa tu fe. Puedes ser sincero, pero un hombre religioso. Y entonces estás sinceramente perdido en tu religiosidad. Lo que necesitas es fe. El objeto de la fe debe de ser Cristo. Entonces, vemos la descripción de este hombre. Piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. La segunda cosa. Ya vimos la primera cosa, su devoción. Cuán devoto era este hombre. En segundo lugar, vemos también su visión. Hay una visión, versículo 3. Este vio claramente una visión. Ahora nota lo que Lucas, como historiador, quiere
que sepas. Él está investigando. Y lo que dice Lucas es que es decir, Cornelio, vio claramente. Hermano, esto fue algo real. Fue algo que pasó. Él lo vio claramente. Esto no fue algo que él imaginó. No fue algo que le pareció ver, pero no estaba del todo seguro. Dice, él vio, Cornelio vio claramente esta visión. Vio claramente una visión como la hora novena del día. Ahora, la hora novena. ¿Recuerdas qué hora es la hora novena del día? Hechos capítulo 3 nos dice que Pedro y Juan iban juntos a la hora novena, la hora de la oración. Era una hora determinada por los judíos para la oración. ¿Y Cornelio? Como un hombre religioso, como un hombre devoto, él está orando. Él está orando cuando ve esta visión. Vio claramente en la hora de la oración que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía Cornelio. Un ángel que le habló directamente y sabía su nombre. Cornelio, le habla por su nombre. Y esto es muy importante, hermanos, porque esto nos recuerda la gran verdad que Dios te conoce a ti. Dios conoce tu nombre. Dios conoce lo que tú haces. Dios te conoce. Y este ángel se presenta con Cornelio y le habla por su nombre. Cornelio, nota el versículo 4, dice él, Cornelio, mirándole fijamente y atemorizado. Recuerda, este es un hombre centurión. Este es un hombre que ha sido entrenado para no tener miedo de nada. Este es un hombre cuyo nombre significa un hombre valiente, aquel que toca el cuerno, el hombre con autoridad, el hombre valiente, pero él está atemorizado porque esta experiencia sobrepasa lo físico. Esto es algo sobrenatural y él está lleno de miedo. Él está atemorizado. Y lo único que hace es decir que es Señor. Reconoce que hay algo divino, algo espiritual, algo con mucho más poder y fuerza que él o cualquier otra cosa o persona que ha visto. Él dijo, ¿qué es, Señor? La respuesta que le da este ángel, versículo 4, la segunda parte, y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Tus oraciones y tus limosnas han sido conocidas por Dios. Ahora nos dice que Cornelio era un hombre que oraba. Era un hombre que daba limosnas. Pero aunque se nos dice que este hombre es un hombre que ora, no se nos dice cuál era su oración, cuál era el contenido de su oración. No nos dice eso. Pero nos dice que estas oraciones han sido escuchadas por Dios. Hermano, ¿cuáles son las oraciones que nosotros elevamos a Dios?
No, repito, no sabemos cuál era la oración de Cornelio, pero lo que sabemos es que Dios le dice: Cornelio, tu oración ha sido escuchada, tus oraciones han sido escuchadas y tus oraciones serán respondidas. Voy a responder tus oraciones. Y con esto podemos intuir cuál era la oración de Cornelio. Cornelio estaba orando para poder conocerle mejor a él. Mira, este es un hombre con poder. Es un hombre con autoridad. Es un hombre con fama. Es un hombre con riquezas. Pero el tipo de oraciones de este hombre no es: Dios, dame más poder. Dios, dame más autoridad. Dios, dame más riquezas. Su oración es: Dios, quiero conocerte mejor. Permíteme conocerte mejor. ¿Cómo son nuestras oraciones, hermano? ¿Son parecidas a la de Cornelio? Dios, por favor, quiero conocerte más. O quizá tus oraciones se parecen más a las de un niño caprichoso, egoísta, que solo quiere más y más para él. Hermanos, Dios promete escuchar tus oraciones. Pero ¿por qué no tenemos lo que pedimos? Porque pedimos mal, para gastar en nuestros deleites. Dios no está comprometido a contestar tus caprichos egoístas, pero Él sí está comprometido a contestar tus necesidades y tus oraciones espirituales más profundas. Y lo que podemos intuir entonces es que este hombre, Cornelio, está orando para poder conocer mejor a Dios. Y es Dios que se le aparece por medio de este ángel y le dice: tus oraciones han subido delante de Dios. Y Dios está contestando tu petición, tus peticiones. Dios está dispuesto a revelarse a ti, Cornelio. Jesús lo dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Pero hermano, busca lo espiritual primero. Busca a Dios primero. Busca su voluntad primero. Cuando ores, no ores solo para que tu vida sea más fácil, para que tus circunstancias sean más fáciles. Ora para que puedas ver la mano de Dios en tu vida. Ora para que puedas conocer mejor a ese Dios. Ora por tu vida espiritual. Vimos la devoción de Cornelio. En segundo lugar, la visión de Cornelio, este ángel. Y también ese mensaje de Dios. Cornelio, tus oraciones, tus limosnas han subido delante de Dios. Él te ha escuchado y Él va a responder. En tercer lugar, su obediencia. Hay un mandato que le da el ángel a Cornelio. Versículo número 5. Envía pues ahora hombres a Jope. Envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Y posa en casa de cierto Simón curtidor, el que tiene su casa junto al mar, y él te dirá lo que es necesario que hagas. Dios manda a este ángel con este mensaje a Cornelio. Cornelio, Dios te ha escuchado. Manda a traer a Pedro a tu casa. Él te va a decir lo que tienes que hacer. Y lo que Cornelio tiene que hacer
es obedecer. Él tiene que obedecer. Dios le dice, ve por Pedro, tráelo a tu casa. Notan, el mandato no es Cornelio. Tú tienes que ir a Jope y tú tienes que entrar a la casa de Simón el curtidor. Ahí está Pedro, él te va a decir lo que tienes que hacer. El mandato para él no es ve, sino manda a traer a Pedro. Que él venga a tu casa, tú no vayas a Jope. Que Pedro venga de Jope a Cesarea y que entre a tu casa. Que entre a tu casa. Y esto es muy importante. Esto es sumamente importante. El hecho de que Pedro entre en casa de Cornelio trae implicaciones para la iglesia en los próximos años. Es un indicador de algo que Dios quiere hacer con los gentiles. Pedro entrando en la casa de un incircunciso. Y Pedro viendo cómo la salvación, cómo el Espíritu Santo también desciende sobre personas no circuncidadas. Eso es algo grande para la iglesia. Y aún en este momento, ni Cornelio sabe, ni Pedro sabe el plan de Dios. Pero por eso es tan importante el mandamiento. Ve, manda a traer a Pedro, manda a hombres y que lo hagan venir a tu casa. Y Cornelio necesita fe. Él necesita obediencia. Él necesita fe. Él bien pudo cuestionar los planes de Dios. Pero Dios, ¿por qué? ¿Por qué tengo que mandar a otro lugar? Si es algo tan importante, ¿por qué no lo dices tú? ¿O no hay alguien aquí en Cesarea? Posiblemente Felipe pueda explicarme de lo que se trata. ¿Y por qué tengo que esperar todo este tiempo, posiblemente 2 o 3 días, en que ellos fueran y regresaran con Pedro? ¿Por qué esperar tanto tiempo? ¿Por qué no puedo yo ir a la casa de este Simón curtidor? Pero Cornelio obedece. Cornelio obedece este mandato. Versículo 7. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. Una obediencia rápida. Tan solo el ángel dejó de hablar, el ángel se fue e inmediatamente Cornelio tomó a 2 criados y tomó a un soldado de su confianza que también era un devoto. Él es una persona que, al igual que Cornelio, ellos creen en Dios. Y manda a traer, obedece al instante. Ahora, recuerda que el mandato es que Pedro entre en la casa de Cornelio. Porque un judío, si rechazaba a un samaritano por ser un judío mezclado, mucho más rechazaría a un gentil. Para un judío, los gentiles eran como perros. Y era tanto el rechazo que, escucha, las enseñanzas que abundaban en los rabinos en este momento era que si un judío va a tomar leche, por ejemplo, un judío no puede tomar leche de vacas ordeñadas por manos gentiles. Así que tenía que un judío asegurarse que la persona que ordeñaba la vaca era un judío. A ese extremo llegó su orgullo religioso.
De la misma manera, el pan y el aceite tenía que ser cocido, ese pan tenía que ser hecho por manos judías. Un judío jamás podía comer una comida hecha por manos de un gentil. También, cuando un gentil llegaba a la casa de un judío, el judío tenía que asegurarse de que nunca su casa quedara sola con el gentil, porque contaminaba su casa. Así que tenía que haber judíos también en esa casa. No podías dejar a un gentil solo en tu casa porque contaminaba todo, contaminaba la comida. Incluso los utensilios para la comida que usaban en ese momento. Si era comprado por un gentil, lo que tú tenías que hacer como judío, cuando comprabas esas vasijas o lo que sea, tenías que purificarlas con fuego y con agua. Esta es la enseñanza que daban los rabinos. A otra de las cosas que quizá has escuchado en la Biblia, cuando un judío pisaba o entraba en la casa de un gentil y salía para ir a la sinagoga o para entrar a su casa antes de entrar a esos lugares santos, tenía que sacudir el polvo de sus pies. Y todos los judíos tenían que hacer eso cuando iban a Jerusalén en esas fiestas. Llegaban a Jerusalén y no podían traer tierra gentil y sucia a esa ciudad santa. Y lo que tenían que hacer era sacudir sus pies. Puedes entender la gran rivalidad que existía entre judíos y gentiles por medio de estas historias. Recuerda, no hay nada de enseñanza bíblica en esto, pero era lo que los rabinos enseñaban equivocadamente. Los rabinos y los judíos llegaron a conclusiones tan erróneas creyendo que debido a lo que comían, debido a lo que eran superiores a los demás. Eran superiores al resto de los pueblos debido a quienes eran ellos, debido a lo que ellos hacían. Así que vemos la obediencia de este hombre. Cornelio manda traer, versículo número 7, ido el ángel que estaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Y la segunda persona, en segundo lugar, vemos a Pedro. El segundo personaje es Pedro. Versículo 9 dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, que es el mediodía. Así que Pedro está en Jope. Y Pedro a las 12 del día, antes de que estos hombres ya están entrando a la ciudad, Pedro sube a la azotea y comienza a orar. Quizá la azotea era el lugar, uno de los lugares donde podía tener un poco más de intimidad, lejos del ruido y el bullicio. Y Pedro quiere pasar tiempo orando. Está orando a la hora sexta. Él está orando al mediodía. Y dice el versículo 10, y tuvo gran hambre, porque eran las 12 del mediodía, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. ¿Y qué es esto? Es una visión. Nota cómo Dios está preparando el corazón de Cornelio, pero Dios también está preparando el corazón de Pedro. Dios está preparando los corazones para que estén dispuestos a obedecerle.
En segundo lugar, vemos no solamente la devoción de Pedro, él está orando también. En segundo lugar, él también recibe una visión. Versículo 10. Tuvo un gran hambre, quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado a las cuatro puntas eran bajados a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le sobrevino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Una y otra vez, esta visión. Una visión de ese gran lienzo con todos estos animales que son animales inmundos. Animales que estaban prohibidos según la ley mosaica. Escucha, alimentos que Dios había prohibido. Ahora, la revelación en la Biblia es progresiva. Tenemos que entender esto, la revelación es progresiva. Que no hubo una persona que tuviera toda la información correcta para decir todo lo que ellos deberían de creer. Ningún hombre tuvo toda la inspiración y toda la autoridad para decir todo lo que deberían creer o todo lo que deberían de hacer. Sino que Dios a lo largo de la historia escogió a hombres que traían más y más información, a veces información nueva, a veces información diferente a la que Dios había dado en el pasado. Y es lo que está sucediendo aquí. Piensa incluso el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no dio toda la información, porque cuando los discípulos le preguntan a Jesús, ¿cuándo serán estos eventos futuros? Él dijo, no lo puedo decir. No les toca a ustedes. Habrá una revelación, pero la revelación siempre es progresiva. En este momento, Dios le está diciendo a Pedro que haga algo que históricamente no debían de hacer como pueblo judío. Es información nueva. Recuerda, la revelación es progresiva. Y aquí hay algo que Dios quiere enfatizar. Estos animales inmundos ejemplifican a quiénes? A los gentiles. Los gentiles. El mandato de Dios en el Antiguo Testamento fue: apártate de ellos. Échalos de ti. El mandato en el Nuevo Testamento es: ve por ellos. Ámalos. Búscalos. Ellos también pueden ser parte del pueblo de Dios. Qué importante es esto, hermanos. Y entonces Pedro ve este gran lienzo con todos estos animales que estaban prohibidos, que como judío él sin duda rechazaría. Y luego este mandato: levántate, Pedro, mata y come. Y yo que vea la respuesta de Pedro. Él responde: no, Señor. No, Señor. Ahora es imposible que tú conectes estas dos palabras. Porque si Él es Señor, tu respuesta no debería ser no. Si crees que de verdad Él es Señor, tu respuesta debería de ser sí. Porque tú eres Señor y porque tú eres el que lo ordenas. Pero Pedro tiene esta costumbre de decir no, Señor. ¿Recuerdas cuando
Iban a subir a Jerusalén y Jesús les habla acerca de el plan de Dios, que iban a subir a Jerusalén, iba a morir, iba a ser crucificado, iba a padecer y al tercer día iba a resucitar. Pedro dice, no, Señor, esto jamás te acontezca. Él está confesando que Jesús es el Hijo de Dios, pero a la vez está diciendo que su profecía es una falsa profecía. Y Pedro hace esto. Él dice, no, Señor. No, Señor, porque nunca he comido cosa impura o inmunda. Los judíos llegaron a esta conclusión, que ellos eran mejores debido a lo que comían. ¿Y sabes cuál fue la enseñanza de Jesús? Lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale del corazón. No es la comida va a la letrina, pero es lo que sale del corazón, lo que sale de dentro del corazón. Esto es lo que daña a las personas. Y Pedro, aunque sabía que debía de ser una diferencia entre lo inmundo y lo puro, Dios está diciendo aquí, Pedro, a lo que yo he limpiado, no llames tú impuro, no lo llames común. Pedro estaba muy confundido por esto. Tan confundido que él rehúsa comer este alimento. Rehúsa obedecer a Dios. Y dice la Escritura en el versículo 15 y 16 que esto se hizo. Versículo 15, volvió la voz a él la segunda vez. Y versículo 16, y esto se hizo 3 veces. Dios estuvo diciéndole en 3 ocasiones, Pedro, esto no es inmundo. Yo lo he limpiado. Y Pedro rehúsa obedecer a Dios. Para él es más difícil obedecer a Dios debido a su conocimiento. Pero luego tienes a Cornelio, un hombre que no tiene tanto conocimiento, pero que él recibe un mandamiento de Dios. Y sabes, él obedece inmediatamente. Él obedece a la primera, ¿no es así? Hermano, cuán difícil es para muchos de nosotros obedecer a Dios debido a nuestro conocimiento. Y creemos que a veces debido a nuestro conocimiento somos mejores que otros. Y no obedecemos a Dios. Con años y años en la iglesia, con años y años escuchando la palabra de Dios. Y muchas veces decimos, no, Señor, yo sé que tú me pides esto, pero yo no lo quiero hacer. Y cómo Dios se manifiesta en nuevos convertidos a veces. Nuevos convertidos, personas que tienen poco en la iglesia, poco tiempo caminando con Dios, y ve sus vidas en obediencia, creciendo, siendo cambiados, siendo transformados por Dios, hermanos. Por desgracia, esto pasa en nuestras iglesias. Que no tenemos un corazón dispuesto a obedecer a Dios a la primera. Que dudamos y cuestionamos a Dios cuando Él nos ordena algo que nosotros no queremos hacer. Que Dios nos perdone, hermanos, por nuestra falta de obediencia, por nuestra necedad. Pero luego mira, en tercer lugar, su obediencia. Vemos a Pedro que sí, él obedece, él está dudando. Tienen que en 3 ocasiones Dios decirle, Pedro, hazlo, Pedro, obedece. Pero recuerda, no se trata de la comida. Se trata de los gentiles. Se trata de los gentiles. Versículo 17, nota lo que dice.
el verso 17. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando preguntaban si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Llegan estos enviados de Cornelio. Llegan a la puerta y preguntan, ¿vive aquí Simón, Pedro? Ahora imagina estos soldados llegar, ¿verdad? A la casa de Simón, el curtidor, preguntando por Simón Pedro. Eso sin duda también debió poner expectativa a Simón Curtidor y a su familia probablemente. Pero luego, versículo 19, mientras Pedro pensaba en la visión, inmediatamente después de que Pedro recibe esta visión, él está pensando, ¿qué significará esto que acabo de ver? Y entonces los enviados de Cornelio están en la puerta, están preguntando por él. Y le dijo el Espíritu, Pedro, he aquí 3 hombres te buscan. En este momento, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Y quiero que veas cómo Dios está obrando aquí. Y así como Pedro tenía dudas y él no quiso obedecer a Dios en ese llamado de levántate, mata y come, él sabe que estos hombres serán gentiles. Y Pedro va a dudar si ir con ellos debido a que son gentiles. Y el Espíritu Santo tiene que darle ese empujón. Pedro, no dudes en ir con ellos. Ahora hay algo interesante también en esta historia. Porque Pedro está en la ciudad de Jope. ¿Y recuerdas quién estuvo aquí en Jope cerca de 500 años antes, 600 años antes? Estuvo un profeta también, que tomó aquí en Jope un barco, no para ir a Nínive, donde Dios le había enviado, sino para ir a Tarsis. Es como si Dios le estuviera diciendo, Pedro, vas a ser como Jonás. Yo te estoy enviando a que vayas con ellos. ¿Vas a ser como Jonás o vas a obedecerme? Porque si tú rehusas obedecerme a mí, y si me vuelves a decir, no, Señor, recuerda lo que le pasó a Jonás. Recuerda lo que le pasó a la última persona que me dijo, no. ¿Quieres eso? ¿Quieres eso para tu vida, Pedro? Y bueno, vemos. Versículo 21. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres, fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen espíritu, buen testimonio de toda la nación, ha recibido instrucciones de un santo ángel. Nota que ellos no dicen, ¿nos envió Cornelio? Ellos dicen, nos envió un ángel que habló con Cornelio. Estamos aquí debido, no a Cornelio, debido al ángel que se le apareció a Cornelio para hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndolos entrar, Pedro les hospedó, con el permiso, creo, lo más seguro es que sí, de Simón el curtidor. Y al día siguiente, levantándose, se fueron con ellos y les acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Y aquí termina esta parte de la historia que estamos estudiando. Pedro decide ir a Jope. Ahora la pregunta es, ¿qué significaría todo esto?
¿Qué significa esta historia? Es la misma pregunta que se hace Pedro, el versículo 17. Nota, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, Pedro estaba preguntándose qué significa esto. Y nosotros también podríamos en esta mañana preguntarnos qué significa esto. Y la respuesta es que esta historia se trata del Evangelio. Esta historia nos habla de Cristo. Esta historia nos habla del plan de Dios para los gentiles. Vemos en esta historia que es Dios el que está derribando las barreras. Como lo diría Pedro, que Cristo derribó toda pared intermedia de separación que había entre nosotros, los que eran pueblo y los que no eran pueblo. Dios derribó toda división. Y ya no se trata de los judíos y los gentiles. Se trata del pueblo de Dios. Sin importar su nación, sin importar su etnia, sin importar la cultura. Se trata de el poderoso evangelio llegando hasta lo último de la tierra. Porque la comida los dividía a ellos. ¿Y sabes lo que hace Cristo? Los une. Y es por eso que Cristo dejó estipulada la última cena, la Santa Cena, como lo llamamos nosotros. Un momento especial donde nosotros comemos una comida con Dios, pero la comemos con nuestros hermanos. Hermano, se trata de Cristo, se trata de su cuerpo, se trata de la iglesia. Lo que Dios quiere unir, no lo debemos separar nosotros. Y sabes, en los primeros años de la iglesia va a seguir habiendo este conflicto. Tú ves las cartas de Pablo, tú ves el libro de los Hechos también y cómo fue un tema de división aún para muchos judíos, cómo los gentiles también pueden ser parte del pueblo de Dios. Era imposible de imaginar para ellos. Pero lo único que le puede hacer esto es Cristo. Es el evangelio que mora en nosotros. Porque se trata del evangelio. Se trata de lo que Cristo está haciendo. Pero sabes, hermano, también nosotros tenemos una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad, todos nosotros, y es obedecer a Dios. No puedes tú ser como Pedro, diciendo, no, Señor. No, Señor. ¿Cuántas veces has dicho no, Señor? ¿Cuántas veces le has dicho sí a Dios, pero no a lo que Él te está enviando a hacer? ¿Crees lo que debes de creer acerca de Dios, pero rehusas hacer aquello a lo que Dios te está enviando? No podemos ser como Pedro. Que nuestro deseo como creyentes pueda ser siempre decir, sí, Señor. Sí, Señor. Ahora, quizá pensamos que para Pedro, él lo entendió en este momento. Y fue una lección que aplicó el resto de su vida. No hacer diferencia, no volver a hacer diferencia entre judíos y gentiles. Podríamos creer esto, pero hermano, a la misma vez esto nos recuerda que nosotros somos personas que fallamos. Tú y yo pecamos. Tú y yo transgredimos la ley y lo hacemos más de las veces que quisiéramos.
confesar. Gálatas 2, Pablo da una anécdota dolorosa para Pedro, pero Pablo habla acerca de cómo él estaba en Antioquía y Pedro, cuando estaba ahí, él estaba comiendo con los gentiles. Pero luego subieron los hermanos de Jerusalén. ¿Y qué hizo Pedro? ¿Siguió comiendo con sus hermanos gentiles? Dice que se apartó de ellos y buscó a los gentiles. ¿Qué está haciendo Pedro? Está haciendo una diferencia. Y Pablo tiene que confrontarlo. Pablo le resistió cara a cara y dice porque era de condenar. Y Pablo lo confronta, hermanos. Y necesitamos ser confrontados nosotros también. Porque seguramente entre nosotros hay divisiones. Porque seguramente en tu corazón guardas rencores, resentimiento con algún hermano, con alguna persona, por algo que hizo hace mucho, pero mucho tiempo. Pero tú sabes que en el fondo no lo has perdonado. Y tú quieres decir, sí a Dios, sí, yo creo que tú eres Dios, pero no quieres dar ese paso de fe y de obediencia que Dios te pide dar para perdonar y restaurar esa relación. La pregunta es, ¿qué vas a hacer en esta mañana? ¿Vas a ser como Pedro, decidiendo obedecer a Dios, o vas a ser como Jonás, evitando y dando vueltas, evitando a todas costas dar ese perdón y la restauración? Hermano, que Dios te ayude y nos ayude a obedecer siempre su palabra. Padre, te ruego por este momento, te pido por lo que tú estás haciendo en nuestros corazones y en nuestras vidas, debido a las diferencias y a las quizá divisiones que podría ocasionar el hecho de tener familias diferentes, con personas que piensan diferente a nosotros. Dios, sabemos que puede haber rivalidades y conflictos, pero ayúdanos a derribar toda barrera, porque tú lo hiciste, Cristo. Tú derribaste todo muro que nos separaba. Y de ambos pueblos hiciste uno solo. Dios, y si tú no haces diferencia, ¿cómo nosotros podríamos hacer diferencia? Dios, ayúdanos a vivir para tu gloria. Ayúdanos a glorificarte. Ayúdanos a obedecerte siempre. Oramos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.